En el presente video vamos a describir cómo funciona el módulo para diseñar redes de tuberías, redes abiertas, ¿no? Es decir, redes abiertas, no redes cerradas, sino solo redes abiertas, las cuales se pueden utilizar para riego, sistemas de irrigación, riego por aspersión, riego por goteo, riego por microaspersión, agua potable y sistemas de abastecimiento para ganado, ¿no? O cualquier otro tipo de red presurizada. Entonces, en la versión 1.4 tenemos el menú riego presurizado. Dentro de este menú tenemos el submenú red abierta de tuberías. Entonces hacemos un clic y tenemos acá el módulo, ¿no? Es un módulo muy compacto, simple, pero muy potente y muy efectivo. Entonces lo vamos a describir. En esta pantalla tenemos una descripción general de cómo está estructurada una red abierta. Pues tenemos varios componentes, tenemos una sección. Normalmente tenemos que entender de que una sección o un tramo de una tubería normalmente tiene un nudo inicial y un nudo final. Los nudos iniciales se caracterizan por tener cotas y normalmente el nudo final es que nos describe una válvula o una toma o un hidrante. Esta válvula, toma o hidrante debe tener un caudal asignado en metros cúbicos por hora y obviamente debe abrirse en un turno. ¿Turno qué decimos? Turno es la cantidad de válvulas que se van a abrir a una determinada hora, es decir, pueden haber 5, 6, 1 o 2 válvulas abiertas simultáneamente. Entonces a esas válvulas las agrupamos en turnos. Y una sección de una tubería o un tramo de tubería se caracteriza por tener un diámetro y una longitud, ¿no? Y los nudos pues normalmente siempre están identificados con una cota o una elevación. Entonces debemos tomar en cuenta de que al final siempre el nudo final de una red va a terminar con una válvula que se va a abrir en un determinado turno. En este ejemplo, por ejemplo, la válvula número 1 se va a abrir en el turno 1, esta válvula número 2 se va a abrir en el turno 2, la válvula 3 se va a abrir en el nudo 3, ¿no? Entonces con eso tenemos claro la bifurcación de los diferentes ramales de la tubería siempre deben ser abiertos, es decir, no puede haber un nudo cerrado porque el programa no está diseñado para eso. Ahora, como fuente de presión o de presurización tenemos que puede ser un reservorio ubicado a una determinada cota o en su defecto una estación de bombeo. En la segunda pestaña tenemos diámetros, es decir, es aquí en donde vamos a cargar los diámetros de las tuberías para que el programa pueda realizar los cálculos. En información, aquí tenemos la información que debemos ingresar adicionalmente al programa, es decir, decirle cuál es la carga hidráulica en el nudo inicial, cuál es la cota de la fuente, el número de válvulas total, es decir, cuántas válvulas existen en la red de tuberías, cuántas válvulas se van a abrir por turno, el número de secciones, es decir, cuántas secciones tiene la red de tuberías, cuántos turnos vamos a utilizar en la red, el coeficiente C, que en este caso es para tubería de PVC. El programa utiliza la ecuación de Hazen-Williams, que tiene brinda muy buenos resultados para tuberías mayor a 2 pulgadas. El tiempo de cierre correspondiente al tiempo de cierre de una válvula hidráulica por el tema de cálculo de golpe de ariete, y el módulo de elasticidad de la tubería de PVC. En la pestaña red de tuberías es aquí en donde vamos a cargar los datos desde Excel de la red, en donde vamos a ver el nudo 1, nudo inicial, nudo final, cota del nudo 1, cota del número 2, la longitud de la tubería, el diámetro externo, el diámetro interno, la clase de la tubería, la válvula, es decir, las válvulas enumeradas en forma ascendente, en forma organizada, el caudal en metros cúbicos por hora,
el turno en el cual se va a abrir cada una de las válvulas y si voy a utilizar válvulas reductoras de presión. Y acá ya nos proporciona los resultados de la tubería, como puede ser velocidad promedio, pérdidas de carga, presión dinámica, la estática, la presión sobrepresión generada por el golpe y ariete y la presión total. Y finalmente tenemos el gráfico de presiones en donde vamos a poder visualizar cuál es la presión en cada nudo. Vamos a ver el archivo de tuberías para que ustedes vean que viene por default en el programa. Tenemos en Excel. Entonces aquí por default vienen diámetros desde 20 hasta 630 milímetros y para las diferentes clases los diámetros internos. Entonces este archivo de Excel 1997-2003, aquí debemos cargar y configurar los diámetros internos según las tuberías que nosotros vayamos a trabajar. Y en la red de tuberías, aquí entonces vamos a escribir la red de tuberías, ¿no? Entonces para este ejemplo vamos a ver una red en EPANET, en donde tenemos aquí el reservorio, tenemos un ramal de tuberías, tienes un segundo ramal, un tercero. A estas válvulas les vamos a dar que se abran en el turno número 1, serán las válvulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y se van a abrir en el turno número 1, en el turno número 2 y en el turno número 3. Entonces esta red de aquí, que la tenemos graficada en el plano de AutoCAD, tenemos que enumerarla en forma organizada y ascendente. Por ejemplo, este sería el nudo número 1, el nudo número 2, el nudo número 3, el nudo número 4, el nudo número 5, el nudo número 6, el nudo número 7, el nudo número 8, 9 y así sucesivamente, es decir, en forma ordenada. Y luego pues ingresar los caudales y cómo se van a abrir, tenemos que trabajar. Entonces aquí en Excel tenemos que codificar la red. En total está configurada el gráfico anterior en 12 secciones. La red como está configurada, la cota 1, la cota número 2, la longitud horizontal que leemos del plano. Podemos ya ingresar un diámetro aproximado, luego después podemos ajustar en el programa. El diámetro interno puede ser el mismo del diámetro externo, el programa lo va a calcular. La clase de la tubería con la que vamos a trabajar y las válvulas. Entonces aquí en las válvulas tenemos enumeradas desde el 1 en forma ascendente hasta el 9. Luego el caudal en metros cúbicos por hora que va a ser operado por cada una de esas válvulas y el turno en el cual se van a abrir. Entonces quiere decir que la válvula 1, la 4 y la 7 se van a abrir en el turno 1, es decir, en el primer turno o se van a abrir simultáneamente a la misma hora las tres válvulas. Eso significa un turno. En las válvulas 2, 5 y 8 se van a abrir en el turno 2, es decir, una vez que se hayan cerrado las válvulas del turno 1, ahora van a operar las válvulas 2, 5 y 8. Y en el turno número 3 entonces va a operar las válvulas 3, 6 y 9. Entonces estos diámetros nosotros tenemos que ingresar a Excel. Entonces vamos a ver acá en diámetros. Entonces lo que hacemos es estos archivos vienen por default en el programa y abrimos de hidrobase diámetro red abierta. Entonces acá vamos a cargar solo los diámetros para redes de tuberías desde 20 hasta 630 milímetros. Entonces presionamos abrir, escogemos el archivo y nos dice automáticamente cuando este texto se pone de color rojo, significa que ya el archivo está en memoria y simplemente pasamos de Excel a esta matriz para poder cargar los diámetros, ¿no? Entonces esperamos hasta que nos cargue todos los diámetros y así sucesivamente vamos ingresando los datos. Margen de seguridad, ¿qué es esto? Por ejemplo, normalmente siempre debemos tomar algunos factores de seguridad cuando diseñamos tuberías. Por ejemplo, normalmente se deja un margen de seguridad 10 metros, 5 metros es por temas de errores topográficos y 5 metros para el accionamiento
de los pilotos de alivio rápido. Es decir, cuando tenemos redes presurizadas, siempre tenemos que instalar en algún punto las válvulas de alivio rápido para eliminar la sobrepresión generada por el golpe y ariete. Entonces siempre debemos dejar un margen de seguridad. Entonces la presión de trabajo de la red de tuberías debe ser menor al menos en 10 metros a la presión nominal de la tubería. ¿Qué significa esto? Si la clase de la tubería es de 0.63 megapascales, eso significa que la tubería o la presión nominal de trabajo es de 6.3 atmósferas. Si nosotros descontamos 10 metros de esta presión, entonces significa que la presión de trabajo de la tubería va a ser de 53 metros, es decir, 10 metros menor de la presión nominal. Entonces, esto cuando vamos a trabajar con válvulas de alivio rápido. Caso contrario, si no vamos a incorporar este tipo de válvulas, entonces la clase de la tubería va a estar dada por la presión dinámica más el golpe y ariete, es decir, vamos a dejar que la tubería absorba el golpe y ariete, pero en riego eso no es posible por la gran fluctuación y la variación de presiones que se crearía al abrir una válvula y otra válvula. Siempre en riego presurizado es mejor instalar válvulas de alivio rápido, normalmente en la parte más baja, al final del ramal de la tubería, ¿no es cierto? Ese es el punto que va a soportar toda la carga hidráulica del reservorio y por lo tanto debemos instalar ahí las válvulas de alivio rápido. Vamos a información. Entonces en información tenemos carga hidráulica 40 metros, le vamos a poner cota de la fuente 100 metros, número de válvulas que vimos eran 9, número de válvulas por turno, vamos a abrir 3 válvulas por turno, número de secciones son 12 según la red Excel, números de turnos son 3 que son los que vamos a abrir y ahora vamos a red de tuberías y vamos a cargar la red de tuberías. Entonces por default viene el archivo que se llama de hidrored de tuberías. Entonces una vez que cargamos este archivo, esperamos que cargar hojas se ponga de color rojo y eso significa que entonces ya la hoja en Excel está cargada en memoria. Ahora descargamos y se encuentra en la hoja número 1, entonces automáticamente el programa va a cargar la red de tuberías que hemos ingresado, ¿no? Entonces, como vemos, hemos cargado el archivo en Excel. Ahora, también podemos ingresar por teclado, pero es mucho mejor hacerlo en Excel, es decir, corregir en Excel para desde ahí cargar. Y entonces ahora simplemente una vez que esté cargado la red, vamos a presionar calcular y vemos que automáticamente el programa ya me puso el diámetro interno correcto y la clase de la tubería en función de la presión estática. El programa calcula la clase de la tubería en función de la presión estática. Y vamos a ir a ver acá, entonces tenemos el turno número 1, el turno número 2 y el turno número 3. Habíamos visto que vamos a abrir las válvulas en 3 turnos y entonces tenemos acá la presión, pérdidas de carga, la velocidad en el tramo de tubería, las pérdidas de carga, la presión dinámica, estática, golpe y ariete y presión total. Entonces vamos a comparar los resultados de Dehidro con los resultados de EPANET. Entonces en EPANET lo que hacemos es vamos a correr la tubería y queremos ver el mapa de presión, que es lo que me interesa verificar si Dehidro está trabajando o me da resultados confiables. Entonces tenemos aquí en el nudo número 1 4272, tenemos 4271, 3883, 3883, 3841, 3843, 4843, 4841, 5841, 5843. Es decir, me ha proporcionado en forma sencilla y simple la presión una presión bien calculada, ¿no? 4230, 4231, 5230, 5231, 6231, 6230, 4501, 45, 3959, 3960 y al último 5959, 5960. Es decir, con eso verificamos que nuestro programa me ha calculado bien. Y ahora vamos a ver la estática. Entonces en estática tenemos 45 metros, 45, 50, 60, 70, 50, 60, 70. Es decir, Dehidro me ha proporcionado los mismos resultados que EPANET. Entonces ahora vamos a ver el gráfico de presiones, cómo está.
Entonces, la estática siempre está representada por los puntos rojos, entonces podemos ver cómo está la estática. El turno número 1 son los puntos en color azul, ¿sí? Son 3 ramales de tubería, sería 1, 2, 3. El turno número 2 son los puntos en cian, y el turno número 3 va a ser en verde. Entonces, de esa manera fácilmente, si queremos ver, podemos crear, podemos ver un gráfico, ¿no? Supongamos que nosotros queremos trabajar con presión en estática menor de 52 metros, entonces necesitamos poner reductoras de presión, ¿no? Entonces vamos a ver simplemente en el ejemplo cómo vamos a hacer. Entonces vamos a poner una reductora de presión aquí, que nos reduzca 20 metros, simplemente en un ramal para que ustedes vean, y ya lo tenemos acá, es decir, 52 metros, y el último ramal de la tubería, es decir, esta sección de aquí, ya va a estar con una presión mucho menor, en este caso, que es de menos de 40 metros. Entonces con eso logramos mantener una presión uniforme en el sistema. Si acá queremos tener 50 metros, entonces nos vamos a red de tuberías y le decimos que aquí, desde esta sección, ahora me va a tener 20 metros, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿sí? Menor de 20 metros, y el último ramal, entonces de igual manera ponemos entonces que nos reduzca la presión en 20 metros, y vamos a tener ya, entonces ahora que toda la máxima presión es de 50 metros en la red de tuberías, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos que chequear que las presiones cumplan con los requisitos de operación del sistema. En este caso, eso es 1182, 591, perdón, en presión 45, 39, 29. Si yo quiero, por ejemplo, llegar con 30 metros en válvula, entonces ya el programa me asegura que voy a tener esa presión. Entonces, con el gráfico yo puedo fácilmente ver cómo está mi red de tuberías, ¿no? Entonces, ahora el programa me permite a mí exportar la red calculada, ¿no? Ya la red definitiva, y entonces fácilmente en Excel yo puedo ver este archivo, ¿no? Y puedo ya exportar los datos. Entonces aquí tengo el diámetro interno calculado y las reductoras de presión con una presión que la vamos a representar acá. Ahora, si yo quiero exportar todas estas presiones de acá, entonces vamos a exportar para cada turno todas las variables hidráulicas: velocidad, pérdida de carga, presión en dinámica, estática, golpe y ariete y presión total. Entonces, una vez que tenemos acá, ya en Excel podemos rápidamente hacer un informe de mi red de tuberías, y así hemos calculado de una manera muy simple una red abierta de tuberías, ¿no? En información, acá por ejemplo tenemos una ayuda para el caso de identificar el diámetro de una tubería. Vamos a ingresar aquí caudal 12 metros cúbicos por hora y vamos a calcular la velocidad. Si nosotros nos proponemos de que la velocidad promedio debe ser menor a 2 metros por segundo, entonces nos dice que para 50 milímetros estamos con una velocidad de 1,88, y con 40 milímetros estamos con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces esta pantallita o fórmula de aquí nos permite calcular rápidamente los diámetros de la velocidad que va a tener una determinada tubería para un determinado caudal. Entonces, de esa manera hemos logrado fácilmente diseñar una red. Entonces, bueno, me olvidaba indicarles de qué es lo que hace de Hydro en este programa. Primero me calcula la longitud efectiva, es decir, considerando la diferencia de nivel, en los caudales por sección, la velocidad promedio, las pérdidas de carga, la estática, la presión dinámica y el golpe y ariete, ¿no? Adicionalmente me pone la clase de tubería en función de estática, ¿no? Es decir, este programa conjuntamente con EPANET, si lo queremos trabajar así, nos va a brindar muy buenos resultados. Es decir, este programa sería una muy buena ayuda o complemento de EPANET, porque EPANET, por ejemplo, no calcula el golpe de ariete, EPANET no calcula la longitud efectiva de la red,
y en fin, es decir, tiene algunas limitaciones, pero sin embargo, estos dos programas podrían hacer un buen complemento, de tal manera que podríamos combinar los dos programas sin ningún inconveniente. Bien, entonces esto es el programa de hidro red abierta de tuberías, y mayor información pues siempre se lo va a encontrar en el manual. Muchas gracias.